El texto y sus tipos. El texto. Se entiende por texto una composición ordenada de signos escritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recordar un sentido específico referido por el emisor. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado, de modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. Sus dos principales propiedades son la coherencia y la cohesión. Se distinguen tres elementos importantes: el fondo o tema, es lo que queremos decir o comunicar; la forma o estilo es el modo en que expresamos nuestras ideas; la estructura es la relación entre los elementos del texto, la distribución y el orden de nuestras ideas en ese escrito. Clases de textos escritos. Por la forma del lenguaje utilizado, los textos pueden estar escritos en prosa o en verso. Por su estructura, los modos discursivos fundamentales que se emplean son la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo. Por su finalidad, es decir, por su intención comunicativa, los textos pueden ser científicos, periodísticos, literarios, formales, personales, normativos o publicitarios. Por sus rasgos comunicativos y estructurales, pueden ser personales, expositivos, funcionales, persuasivos o recreativos. Funciones del texto. Función emotiva. Se presenta normalmente en la lírica. Función apelativa, cuando lo que predomina es la llamada al lector. La función referencial, si lo importante es lo que se dice, los referentes. Función metalingüística, si lo que interesa son las formas del código. Función fáctica, depende mucho del gusto del lector, lo que le llega y lo que no. Función creativa o poética, va mucho en relación de lo que el lector entiende como belleza, como sentimiento. Tipos de textos. La descripción es dar una explicación de forma detallada y ordenada de cómo son ciertas personas, lugares, objetos, entre otros. Significa representar a través de la palabra, mediante la explicación de sus diversas partes. Un ejemplo de descripción es una propaganda. En la exposición es un tipo de escrito en el que se presenta de forma clara y ordenada un conjunto de informaciones. Debe reunir dos propiedades básicas: adecuación y coherencia. En la exposición, un ejemplo es la noticia. Sigue el texto, la narración, es contar un relato de manera ordenada de hechos reales o imaginarios que les acontecen a ciertos personajes en un lugar. Elementos de la narración: acciones, los personajes, el espacio y el tiempo. Tipos de narración escrita. De carácter literario, los principales: la novela, el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. De carácter no literario, los textos de historia, biografías, memorias y la crónica. De carácter académico están los informes o memorias, los exámenes e investigaciones de cualquier índole. Un ejemplo de narración es la fábula. La argumentación. Aquellos que buscan convencer al lector de alguna opinión, punto de vista o consideración respecto a un tema cualquiera, ofreciendo argumentos y razones. Un ejemplo de argumentación es un artículo de opinión. El diálogo es un discurso de la modalidad oral y escrito en la que se comunican entre sí dos o más personas en un intercambio de ideas por cualquier medio. Un ejemplo de diálogo es un guión. En el texto conmutativo son aquellos que le imparten instrucciones precisas al lector y que están escritos empleando verbos imperativos, por ejemplo, una receta de cocina. En el texto poético lúdico, aquellos cuyo sentido está en la contemplación de la belleza o el ingenio con que fueron escritos, es decir, apelando al sentido lúdico o estético del lector, por ejemplo, un poema. Gracias.